ustedes unen a un grupo de argentinos, mexicanos, españoles, colombianos, expertos de experiencia de cliente del entorno académico, del entorno de empresas líderes de consultoría, de líderes de experiencia de cliente en grandes marcas de distintos sectores. Los pueden a trabajar 4 meses con toda la ilusión del mundo y con 4 máximas. Crear una metodología universal que valga para cualquier tipo de industria, para cualquier tamaño de empresa, pública, privada. 2, sencilla, sencilla y sencilla, es decir, que no sea un tratado académico, no, que sea algo utilizable desde el primer momento por cualquier organización. Tercero, que además sea una metodología que podamos mantener viva, que podamos ir actualizando como lo vamos a hacer cada semestre, incorporándole elementos nuevos, nuevas tendencias, nuevas reflexiones que ha trabajado dentro de la metodología EDI. Y cuarto, además lineal, que se pueda leer en una secuencia temporal, es decir, desde que una empresa probablemente no ha empezado a trabajar en Customer Experience hasta que puede llegar a un nivel de madurez. Si ustedes unen todo esto en un bol, lo menean, el entregable precisamente es EDI. Es la metodología que desde el próximo mes ya van a recibir en formato papel y digital nuestros asociados de AMEC y que irán recibiendo semestralmente actualizaciones y que, repito, pues ha sido el resultado de un grandísimo trabajo de profesionales y de CX y de académicos como Fausto y su equipo, y que pues después de unos meses de intenso y bonito trabajo ha visto la luz. Y ahora tengo el honor de moderar pues un panel precisamente para hablar de estos 6 elementos que conforman la metodología EDI y que muy bien ha introducido Fausto, pues con las cabezas pensantes, con los creadores de esta metodología, y que yo voy a ir dando paso al estrado. Únicamente voy a salirme ya de la pantalla para poderles ceder, evidentemente, a todos ellos el protagonismo. ¿Okay? Muy bien, empezamos con mi gran, y lo digo, amigo y referente, como es Eduardo Mouret, director de Mercadotecnia y de Digital para Profuturo. Eduardo, acá te esperamos en el estrado, bienvenido. Gracias, David. Perfecto. Gracias, Eduardo. Seguimos con María Arizmendi, directora de experiencia de cliente y mercadotecnia de Afore 21 Banorte. María, mil gracias. Gracias, David. Gracias. Seguimos con Rubén Darío, director de IT en DHL. Rubén. Muchas gracias, David. Gracias por acompañarnos. Carlos Espinosa, CEO de Clientship. Carlos, por favor, aquí te esperamos. Muchísimas gracias. Camilo Rodríguez, director de Digital de Everis. Camilo, ahí, fantástico. Mil gracias. Y por último, Liz Zabaleta, directora de Marketing de Genesis. Liz, aquí te esperamos, aquí arriba. Gracias, David. Muy bien, fantástico. Bueno, remarcar que todos ellos, estas seis directivos, líderes de CX, también forman parte del equipo directivo de la asociación, y pues aprovecho públicamente, por supuesto, para darles las gracias por toda la dedicación e ilusión que le están dedicando para que AMEC pues ya sea una realidad. De verdad, mil gracias a todos. Mil gracias a todos ustedes. Bueno, me marco aquí un aplauso rápido y arrancamos con el debate. Lalo, empezamos con el primer componente dentro de la metodología, la parte de estrategia, creemos, ¿no? Es decir, oye, al final, ahí está arriba, la estrategia, correcto.
¿Cuál consideras, desde tu punto de vista, con una visión privilegiada como tienes en Profuturo, que son los elementos clave dentro de esta primera fase para que realmente definamos con éxito una estrategia de experiencia de cliente potente? ¿Y sobre qué elementos tú nos alertarías con la experiencia que traes ya de haber recorrido este camino dentro de tu compañía? Aquellos elementos donde tendríamos que prestar especial atención para no cometer errores que luego nos marquen el resto del proyecto. Ahí adelante, Lalo. Gracias, David. Gracias por la pregunta y la invitación al panel. Muy buenos días a todos. Efectivamente, la idea es compartir más que algo académico, algo de experiencia de lo que hemos ido viviendo en esta implementación. Y efectivamente, en el tema de estrategia, en Profuturo hemos aprendido, lo voy a resumir en 4 puntos para ser muy concreto. El primero es ganar el apoyo de la dirección general. Y suena muy sencillo, ¿no? Probablemente te lo den de palabra, pero lo que hay que lograr es que haya un compromiso no solo en que esté escrito y que se diga, sino en la acción, ¿no? En la acción. Y para lograrlo, lo que hemos ido desarrollando en Profuturo es ligar este tema de la experiencia del cliente con la rentabilidad del negocio. Entonces, hablamos de cómo la experiencia trae beneficios en términos de recompra, de referidos, de permanencia. Cuando empiezas a usar esas palabras, pues la dirección general, la dirección financiera, la dirección comercial empiezan a voltear y empieza a ser un tema que ya nos importa a todos, ¿no? Entonces, hacer que el tema tenga el apoyo del top management de tu organización es súper importante para que la estrategia cuaje, ¿no? Y se vaya consolidando. Otro punto también que hemos ido aprendiendo es de la definición clara de una visión, ¿no? De experiencia del cliente. Mencionaban ya los panelistas previos que debe de ir alineada a los objetivos de la empresa, ¿no? A qué haces, a cómo lo haces, a tu marca, ¿no? Claramente la experiencia es parte de la marca en vida, pero principalmente tiene que ir alineada y orientada al cliente, ¿no? Y estos conceptos que se han venido desarrollando de conocer al cliente, de escuchar al cliente, de que es un cliente cambiante, probablemente con este escenario contingente, etcétera, pues es muy cierto y es muy real y hay que estar cerca para entender ese comportamiento del cliente y definir claramente esta visión de experiencia que tú quieres que tu compañía entregue. Tercer punto, también puede parecer sencillo, ¿no? Pero no lo es. Merece muchas discusiones y merece, pues a veces también algunos intercambios valientes de palabras entre miembros de la organización, porque es dónde se va a situar el departamento de experiencia de clientes o el área o la función de experiencia de clientes. ¿Por qué es importante tener esa discusión? Porque dependiendo de dónde se coloque, podrá mandar diferentes señales a la organización. Si lo hacemos reportando a la dirección general, pues mandará una señal de transversalidad, ¿no? Quiere decir que esto es importante en todos lados. Si la ponemos en el área comercial, pues probablemente señale que es más relevante mejorar o cuidar la experiencia en el onboarding de los clientes. O si lo hacemos en servicios, si lo hacemos en marketing o en operaciones, ¿no? Para asegurar que todos los procesos traigan visión de cliente al centro. Entonces, es una decisión muy importante y es el momento de la estrategia en donde recomendamos que esta discusión se tenga. Y finalmente, el cuarto tema es qué capacidades y habilidades vemos que pueden ser funcionales para las personas a las que se les asigne el seguimiento o el gobierno de la estrategia de experiencia. Y hablaba el primer expositor de una dualidad muy interesante que yo traigo aquí a esta descripción. Las personas que vemos que van funcionando aquí justamente son las que tienen un equilibrio entre lo sensible y lo analítico, ¿no? Entienden de emociones, pero entienden de datos. También lo mencionaba en el caso de Easy, ¿no? Lo cuantitativo y lo cualitativo, los cuentos y las cuentas. Las personas que tengan experiencia en temas en frente del cliente, de servicio a clientes, ventas,
pero que también tengan experiencia en la parte de atrás, ¿no? En los procesos, en los sistemas, en las aplicaciones. Si tienen ese equilibrio, pueden jugar mejor su papel. Y finalmente en la definición de procesos, ¿no? Pero también en procesos sensibles, no un proceso solamente eficiente, sino que ponga el contexto que ya nos platicaba Fausto también. Entonces, David, yo de esa forma resumiría los 4 aprendizajes más relevantes que tenemos en Profuturo hasta este momento en términos de la definición de una estrategia. Perfecto, Lalo. Súper claro. Desde tu punto de vista, y seguro que te vienen a la cabeza 1000 en la metodología, hemos incluido casos interesantes. ¿Cuál remarcarías tú como un caso de éxito de empresa para que podemos mirar en esta primera etapa, ¿no? ¿Cómo definir esta estrategia de CX, de experiencia de cliente, Lalo? Mira, hay un caso que realmente representa el hecho de tener el valor de la experiencia de clientes dentro de la estrategia. Es una marca muy conocida y que yo me voy a ir a lo seguro, David, es una marca que seguramente todos reconoceremos que tiene un nivel de experiencia muy bueno, que es Starbucks. Y la historia en breve, que a partir de la cual la tomo como referente de una buena estrategia o de un buen uso de la experiencia dentro de la estrategia, es en esta historia donde Howard Schultz, su presidente, enfrentó en la crisis de 2008, que ya hicieron referencia también hace rato, pues esa crisis global, ¿no? Que traía temas competitivos, pero pues obviamente también temas de mercados financieros muy relevantes. Y buscó enfrentar la crisis basándose en 3 objetivos principales. El primero, fortalecer sus ventas en la zona más importante que seguían siendo los Estados Unidos en aquel entonces, ¿no? Cambios en la infraestructura y cadena de suministros sí representaban eficiencias y temas de costos, pero la tercera palanca que usó fue la de reavivar el apego emocional entre los colaboradores y los clientes, ¿no? Entonces, desde ahí poner en perspectiva esto, ¿cómo puede ser tan importante ese tercer pilar, esa tercera palanca comparada con las otras 2, ventas y costos, ¿no? Pues para él era parte esencial del mensaje y de la estrategia. Él decía que no buscaban sobrevivir la crisis, sino que buscaban florecer el negocio dentro de ese ambiente de incertidumbre. Y les decía a sus colaboradores, si no creemos en lo que hacemos, en el negocio que estamos, y ahí viene la pregunta de Fausto de por qué existimos, ¿no? Ellos decían que ellos participaban en el negocio de la conexión humana, no en el de cafeterías, ¿no? Entonces, esa diferencia de tener claro el por qué existen y para quiénes existen, pues les permitió mantener durante la crisis, pues un par de años malos de resultados financieros, sí los tuvieron, pero a partir de ahí y de la inversión que él defendió ante su consejo de administración, fuerte inversión en liderazgo, en capacitación del personal para reavivar esta experiencia y esta conexión, pues terminó en que se volvieron expertos en entender el comportamiento de sus clientes y no nada más el de las finanzas, ¿no? Llevándolos a la posición en la que están hoy en día. Entonces, tener clara dentro de la estrategia el rol que juega la experiencia en el éxito del negocio, pues para Starbucks fue de extremo valor, David, y espero que la historia refuerce un poco pues, los 4 aprendizajes que compartía yo sobre la estrategia. Muchísimas gracias, Lalo. Y seguimos en nuestro recorrido con la metodología, pasando al segundo elemento, al diseño. Para eso vamos a contar con las opiniones de María. Hola, María, ¿estás? Desde tu visión, ¿cuál consideras que son los aspectos esenciales a considerar por un Chief Customer Officer, por un líder en experiencia de cliente en esta etapa? Y compártenos alguna recomendación de qué sí y qué no debemos hacer para diseñar una experiencia de cliente con impacto, María. Hola David, hola, muchas gracias y un saludo a todos los apasionados de la experiencia de cliente. Bueno, en esta etapa de diseño partimos de un análisis muy profundo de las necesidades del cliente, de lo que más valora de nosotros, de lo que más valora de la competencia,
Para esto, que nos permita diseñar los recorridos o los journeys del cliente y a su vez transformar nuestra cultura en una cultura centrada en el cliente. Yo me quiero enfocar en esta intervención en lo que no se recomienda hacer en esta etapa de diseño. Y no se recomienda invertir tiempo y recursos en modificar algo que realmente no valore el cliente. Es decir, querer ser los mejores en todo nos puede llevar a perdernos en lo que es más importante para nuestros clientes, incluso llevarnos a una situación de mediocridad, por así decirlo. Otra cuestión importante que no se recomienda es no tomar en cuenta el entorno, la generación, el contexto global y la situación actual que vive el cliente. Y una de las herramientas, muy importantes de esta etapa, pues que todos sabemos, son los journeys o los recorridos del cliente, y en su diseño muchas veces se cometen errores que me gustaría mencionar para que todos los tengamos presentes. Un error es que sea un journey demasiado ambicioso, pero que su plan de implementación no sea viable porque no está alineado a los objetivos estratégicos de la empresa. Que le falte profundidad o que esté diseñado desde el punto de vista de la compañía y no desde el cliente, que ese es un básico, ¿no? Pero se sigue cometiendo ese error. Otro de los errores es que no se involucra a todas las áreas involucradas desde la propia concepción del journey, que las métricas de control no sean enfocadas para que nos permita identificar errores o de alguna forma corregir fallas. Y bueno, en general en esta etapa de diseño, uno de los errores que debemos evitar es olvidar que requerimos una transformación cultural enfocada al cliente, pero no solamente de vista al cliente, sino también de vista a los propios colaboradores. Ay, disculpa, María, que estaba con el micro. No, muy bien. Y como bien comentas, al final el diseño muy probablemente de una experiencia es lo que nos hará únicos comparados con la competencia. Luego vamos a debatir con Rubén, y lo has explicado muy bien, que pasar del papel a la realidad y a la ejecución en la fase de implementación también tiene sus retos, pero eso se lo dejamos a Rubén. María, misma pregunta que a Lalo. De la multitud de casos sobre los que hemos reflexionado como casos de éxito para elaborar EDI, ¿con cuál te quedas en esta fase de diseño? Bueno, quiero mencionar un caso de éxito, pues que incluso yo lo tengo muy presente porque la oficina de Afore 21 Banorte está justo enfrente de ese edificio. Es la empresa Four Seasons. La empresa Four Seasons, que es mundialmente reconocida por sus hoteles de lujo, es de origen canadiense, ¿no? Cosa que muchos de nosotros no tenemos presente porque es parte del objetivo de la marca. El que no sepas de dónde es la empresa, sino que tú percibas la marca del país en el que tú te encuentras. Es una marca que ha permanecido en el tiempo gracias a su nivel de un servicio extraordinario, pero también, y lo que quiero enfocar en esta relatoría es su nivel de personalización y de adaptación. Destaca por estar en edificios emblemáticos de las grandes capitales del país, ¿no? Uno de los aspectos es esto que les comento, que la gente no lo tiene relacionado con una nacionalidad en particular, como puede ser Disney, que está relacionado con la cultura americana. Y esta cadena quiere ser recordada de la misma forma, pero por hacer las cosas distintas en cada lugar en el que se encuentra. A diferencia de otras empresas, esta empresa se esfuerza porque en cada, ya sea en Asia, en Europa, en África, tenga una experiencia que sea atribuible al entorno. Y bueno, uno de los grandes retos que tuvo esta compañía fue su entrada en París, ¿no? Pues está ubicada en un palacio francés muy, muy bonito, pero tenían el reto de dar una experiencia francesa, pero donde la mayoría de los huéspedes son extranjeros. Entonces, tuvieron que adaptar su experiencia francesa al gusto de los extranjeros, como por ejemplo en la comida. Tienen un chef francés muy famoso, contratado, pero que tiene la capacidad inmediata de adaptación de un platillo a los gustos del huésped, sin importar si no forma parte de la nouvelle cuisine francesa, ¿no? Entonces, esta capacidad de adaptación, el mensaje que deja, por ejemplo, en París es: somos franceses, estamos en Francia, pero estamos abiertos al mundo. Y este es el ejemplo de una compañía
con un alto grado de adaptabilidad y sobre todo que pone al cliente en el centro. Perfecto, María. Mil gracias por tus reflexiones. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a saltar al siguiente elemento de la metodología. Saltamos a la I. Para ello, contamos con Rubén. Hola, Rubén, por ahí ya te veo. ¿Cómo estás? Hola, David. Muy bien. Buen día Me a alegra todos. mucho Un verte, gusto estar en aquí con digital y en ustedes. virtual. Has salido favorecido con el avatar como yo. Esto nos ha hecho un lifting digital, el avatar, Nos hace nos ha rejuvenecido. una mejor imagen, ¿no? Rubén, pasemos a implementación, etapa fundamental, como comentaba antes, para pasar de las ideas a los hechos. Una etapa, todas son importantes, esta es la que especial controversia generalmente genera, ¿no? Cómo conseguimos llevar nuestras ideas a la realidad. Compártenos desde tu punto de vista do's y don'ts claves en esta fase. Sí, David, bueno, yo creo que me gustaría comenzar primero con los don'ts, porque creo que uno de los aspectos es cuidar el enfoque en todo momento. Entonces, bueno, el riesgo es perderse en el mar de ideas, ¿no? Si bien un proceso creativo siempre parte de lo divergente, después hay que llevarlo a algo que sea convergente y que sea realizable, ¿no? Yo creo que es muy bueno partir de una etapa de diseño, de partir de la estrategia y en todo momento mantenerlo como foco, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto a lo que hay que hacer, que también menciona la metodología, está el elemento de enfocarnos en lo que realmente genera una ventaja o un mayor impacto en la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, como parte de la metodología se menciona también el dar cierta prioridad a estas iniciativas que surgen del proceso creativo. ¿Cómo se hace esto típicamente? Pues evaluando tanto el impacto como también la complejidad de cada una de las iniciativas, ¿no? Así vamos a tener, por ejemplo, proyectos o programas que van a tener un beneficio mucho mayor y que probablemente tengan una complejidad que sea administrable, ¿no? Yo creo que ese es un primer elemento de lo que sí hay que hacer y que nos lleva a conformar, después de priorizar las iniciativas, un roadmap alineado a la estrategia, ¿no? Que tengamos ahí una secuencia lógica de qué hacer primero, qué hacer después, para no perdernos en este mar de ideas, ¿no? Sino realmente abordar lo que genera el mayor impacto y el mayor valor para nuestros clientes. Este es un primer elemento que me gustaría comentar. Y a partir de este ejercicio de priorización, otro aspecto que puede contrastar lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer es probablemente el cómo realizarlo, ¿no? Entonces, ya que tenemos nuestras iniciativas priorizadas, eh, podemos caer en el tratar de abordar todo el programa completo y esperar y querer esperar hasta el final para tener algún impacto, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy riesgoso porque estamos confiando en que un programa de largo plazo al final va a dar el resultado y si lo da, desde luego que va a ser beneficioso para la compañía. Pero en lugar de esto podemos tomar un enfoque diferente, el realmente hacer un proceso iterativo que genere valor, que vaya haciendo entregas parciales, ¿no? Ahora hay muchas metodologías de tipo ágil que nos permiten realmente hacer iteraciones, el plantear un piloto, el ver cómo se comporta, el hacer entregas periódicas e ir generando valor gradualmente al negocio y además poder irlo midiendo con los indicadores que hayan sido definidos, ¿no? Entonces yo creo que este es un segundo elemento que se puede aprovechar, ¿no? Y también para favorecer el cambio inclusive cultural de la compañía. Cabe mencionar que las metodologías ágiles pues no son propias de un área de administración de proyectos, son propias de toda la compañía. Entonces, el realmente poder madurarlas requiere un cambio organizacional, un cambio cultural y realmente el que todas las áreas de negocio, ¿no? Desde las áreas comerciales, operativas, de contacto con el cliente, participen y que en todo momento tengan la posibilidad de seguir generando y de seguir alimentando estas entregas que se van haciendo realidad, ¿no? Sean temas de tecnología, sean temas de proceso o simplemente de experiencia con los empleados, ¿no? Entonces yo creo que estos son algunos de los factores que si bien nos resume la metodología en la práctica, también pues es algo que nos ha tocado vivir en los proyectos de nuestras empresas, ¿no? Entonces yo creo que en términos generales, la etapa de implementación lo que tiene que buscar es dar resultados rápidamente
y además poderlos medir. Y ahí el rol del CXO también es importante porque el CXO debe de ser vigilante de que primero se dé prioridad a lo importante, finalmente se vayan realizando esas diferentes iniciativas y por último, que además se pueda medir el impacto real una vez que se van haciendo las entregas. Entonces es fundamental también el rol del CXO. Perfecto, Rubén, muchísimas gracias. Igual que al resto de invitados al panel, ¿qué caso de éxito como implementación excepcional te viene a la mente? Sí, bueno, a mí me gusta mucho comentar en el tema de implementación el caso de BBVA, porque además de su estrategia de experiencia de cliente y de transformación digital que ha tenido en los últimos años, ha sido promotor del uso de estas metodologías ágiles, ¿no? Pero desde el punto de vista cultura, inclusive uno de los owners que facilitó la adopción de estas metodologías ágiles, pues fue su misma área de recursos humanos, ¿no? No fue promovida por un área de proyectos, fue promovida como un tema totalmente cultural y que pudo permear a toda la organización. Entonces, en términos de implementación es algo que todos podemos buscar como modelo a seguir, ¿no? Y si bien todos tenemos esfuerzos ágiles y tenemos programas de experiencia del cliente, creo que la parte de cultura es fundamental para que las implementaciones sean exitosas, ¿no? Son verdaderos procesos de transformación y creo que el caso de BBVA pues es de resaltar en el tema de la utilización de metodologías ágiles para conseguir estos resultados. Muchísimas gracias, Rubén. Saltamos al cuarto elemento nuclear de la metodología, que es la parte de evaluación, que vamos a ver con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Muy Muy buenos bien. días y buenos días a todos los asistentes a este congreso. Enhorabuena por la organización. Mil gracias, igual que al resto del panel. También gracias por tu dedicación en que EDI sea una realidad. Y Gracias, hablamos de David. evaluación, Carlos. Ajá. Lo sabes mejor que nadie, ¿no? Lo que no se mide no existe, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las claves para construir una sistemática de evaluación de la experiencia de cliente exitosa? ¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo? Okay. Bueno, pensando en estas claves y estos riesgos, por no mencionar nada de lo que ya aparece en la metodología, que invito a todos los asistentes a leer, yo destacaría como 4 elementos a tener en cuenta cuando decidimos poner en marcha este cuarto componente de la metodología EDI, ¿no? El primero es claramente considerar el Customer Journey completo. Tradicionalmente hemos evaluado en algunos touch points concretos, generalmente al final de la experiencia de consumo del producto o servicio. Y aunque esto es algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo, a día de hoy todavía la mayoría de las empresas están en esa fase, no hacen una evaluación completa, lo que podríamos llamar Customer Journey Analytics, especialmente en la etapa post-COVID, considerando el componente importante de experiencia digital en los touch points que son online, que no son en punto de venta. Entonces nos parece como crítico el pensar en un modelo de evaluación que cubra el journey completo, independientemente de que sean puntos online o offline, ¿no? El segundo componente, y ligado al primero, es que tiene que ser en tiempo real. Varios de los ponentes hoy han hablado de emociones y esto es fundamental. Uno está descargando serotonina o dopamina o lo que sea que descarguemos en tiempo real cuando vivimos la experiencia y de nada sirve que nos pregunten 5 minutos después o 10 o 5 días después, ¿no? Entonces tiene que haber una inmediatez en recoger la información de la experiencia, de esta experiencia emocional y ponerla en práctica para hacer procesos de mejora o de close the loop, inmediatez absoluta, tiempo real. Lo digital tiene que ser, es un flujo en tiempo real. El tercer componente muy importante es desligar completamente la implantación del modelo de evaluación de sistemas retributivos, de retribución variable, de bonos. Es un gravísimo error en nuestra experiencia el inmediatamente ligar el indicador de experiencia de cliente con retribución variable. Esto tiende a pervertir el sistema y que la organización empiece a hacer cálculos de cómo puedo, entre comillas, engañar al modelo para que mi bolsillo no sufre con esta nueva ocurrencia de la organización. Por lo tanto, por lo menos a corto o medio plazo, desligar y que no hay una relación directa entre mi bolsillo
y la evaluación de la experiencia del cliente. Y el cuarto componente fundamental pensamos que es evaluar muy bien la tecnología. Evaluación es sinónimo de tecnología. Entonces, aquí lo que recomendamos es pues, no dejarse empatar por fuegos artificiales, incorporar a nuestros departamentos de compras en las decisiones de compra de este tipo de tecnologías, con RFPs muy discutidos con todos los proveedores del mercado, que incorporen lo mejor de cada uno y con departamentos de compras que hacen evaluaciones, ¿no? Palomeando capacidades reales y costes reales para que sea una decisión, en este caso no emocional, sino que es una decisión verdaderamente eficiente para nuestras empresas, ¿no? Estos son, David, los 4 componentes que yo destacaría en la implantación de un modelo de evaluación. Oh, clarísimo, Carlos. Igual que al resto. ¿Con qué caso de éxito, y tú has visto muchos, te quedas en esta parte 4 de evaluación? Mira, lo estaba pensando, tenía varios en la cabeza, pero después de escuchar a Rebeca Noriega y con su permiso me gustaría destacar algunos elementos alrededor, ¿no? Como decía Fausto, alrededor un poco de contexto, ¿no? de lo que ella ha explicado para el caso de Easy, ¿no? Easy es un gran operador de telecomunicaciones, como todos sabemos, y tiene una cultura no centrada en el cliente, sino verdaderamente de obsesión por el cliente, ¿no? Y yo creo que es un caso de éxito de una empresa mexicana, nacional y también internacional, ¿no? que está cotizando en Wall Street. Esa obsesión por el cliente se basa mucho en referentes externos. Tú vienes de France Telecom, de una gran empresa de telecomunicaciones, conoces mejor que yo el sistema, el sector, perdón. Ellos no miran tanto competencia benchmark en la industria, sino en cualquier empresa. Decía Eduardo Muret de Starbucks o de Apple o de cualquier empresa que consideran es un referente en experiencia, están continuamente viendo cómo eso lo pueden adaptar a la industria. Eso me parece muy interesante. Tienen un modelo muy complejo, no son una empresa NPS Believer, ¿no? Son mucho más complejos, utilizan multitud de indicadores, un poco también cultura francesa que tú conoces de War Room, Tableau de Bord, montones de cientos de indicadores para hacer ese microscopio electrónico y medir dónde podemos mejorar en todos los puntos de contacto y de interacción con el cliente, ¿no? Y claro, a partir de esa infinidad de indicadores surge la mejora continua casi de forma natural. Cuando tienes tantos indicadores que puedes trabajar, estás en mejora continua y estás en una cultura que Samsung presumía hace muchos años, ¿no? Que es la crisis permanente, que es todo está mal, todo tenemos que mejorarlo, tenemos que cambiar y mejorar todos los días, y eso genera que toda la organización está en una tensión positiva, ¿no? En un eustrés, no estrés negativo, de mejorar y de prestar un mejor servicio al cliente en un sector que como bien sabes y sabrán muchos de los asistentes, es tremendamente competitivo, tremendamente complejo, donde hay altas y bajas todos los días y donde es tan necesaria tener esa cultura obsesiva por el cliente que por lo demás pues les ha generado un crecimiento sostenido en los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que Easy es una gran empresa mexicana con una obsesión por el cliente que si vemos los resultados pues les ha generado un impacto económico y en sus stakeholders muy, muy importante estos años. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias también Gracias a ti. por tus reflexiones. Bueno, hemos pasado por el bloque central de la metodología, estrategia, diseño, implementación y ejecución, ¿no? Es el círculo virtuoso y como bien comentaba Fausto en su intervención, el modelo se apalanca en dos aceleradores o en dos enablers, ¿no? La implementación y lo digital o la digitalización, y aquí vamos a reflexionar con Camilo. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo están? ¿Me oyes? Te escuchamos. Perfecto. No te vemos, pero te escuchamos, Camilo. Vale, mientras que entro. Ahí te vemos ya. Bien, ¿no? Qué bueno. Oye, Camilo, digital y experiencia de cliente, dos conceptos hermanados de cara a la transformación en las organizaciones. En muchos casos los confundimos, en muchos casos no sabemos qué viene antes, el huevo o la gallina, la experiencia y luego lo digital y la experiencia. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las claves que conectan el mundo digital y las tendencias que tú mejor que nadie estás viendo en cuanto a la digitalización de las empresas y el mundo y la estrategia de experiencia de cliente?
Claro, bueno, primero quiero saludarlos a todos y para mí es un orgullo y privilegio de participar tanto en el diseño de la metodología EDI como en este gran congreso de experiencia cliente. Bueno, bajo lo que mencionas, pues sí, es confirmar el hecho que los consumidores cada vez más perdón, demandan y esperan mejores soluciones digitales que contribuyan a mejorar su experiencia y más que todo en una época donde el mayor porcentaje de interacciones con las marcas en la mayoría de sectores viene siendo a través de medios digitales. Entonces, para esto yo propongo 7 puntos que son vitales y además para entender cómo la digitalización y la experiencia tienen que ir de la mano. El primer punto creo que aplica para todos y lo han mencionado mis anteriores colegas, es tener el apoyo del board. Ellos son los que te van a dar los recursos y la vía libre para que puedas invertir dinero, tiempo, ganas. El segundo es foco hacia una cultura organizacional. Empezar con tus colaboradores, ya que ellos son los mayores embajadores de tu marca y es prioridad que la adopción y la gestión del cambio inicia dentro en toda esta transformación digital. Además que si ellos no creen en esta transformación digital y no viven la experiencia del cliente, también se pueden convertir en los mayores detractores. Entonces, el tercer punto es que haya un consenso sobre la estrategia digital centrada en el cliente. Así como es necesario que las organizaciones se centren hacia la transformación digital, ya que en el 2030 se estima que el 76% de los mexicanos serán nativos digitales, pero no nos vayamos más lejos. El 60% del crecimiento del e-commerce en México se da entre el 2017 y el 2019, sin contar esta época de pandemia que estoy seguro disparó esa cifra, y también las interacciones digitales. La digitalización debe centrarse en la escucha del cliente, la voz del cliente, y que la experiencia del cliente sea el foco de esta transformación digital. Me gusta el documento de la metodología EDI porque hay un hecho que presentan, que es el comparativo que muestra cómo las tecnologías que impulsan la lealtad y la mejora del cliente es diferente visión organización versus visión cliente. Un ejemplo que muestra el documento es que las compañías piensan que los consumidores valoran el poder interactuar a través de asistentes digitales como Alexa, Google, pero eso no figura en la prioridad de los consumidores. No quiere decir que no lo valoren, pero no está dentro de sus prioridades. El cliente hacia futuro muestra una marcada preferencia hacia las aplicaciones o el acceso vía móvil de manera ágil y simple. Esto quiere decir que no hay que asumir qué es lo que busca el cliente en su experiencia digital. El cuarto punto es siempre medir la parte económica. Para mí es crucial, pues la digitalización de la experiencia no solo mejora la experiencia del cliente, como ya lo mencioné, sino que mejora los indicadores económicos de la organización. En otro estudio, incluso que aparece en la metodología, donde McKinsey observa que las empresas que están efectivamente digitalizadas en lo que se refiere a experiencia cliente, gozan de un 15% más de ventas y un 20% de reducción en costos operativos de manera simultánea. El quinto punto es tener una estrategia omnicanal con un diseño de experiencia deseada de mis clientes en los distintos canales físicos, digital, phygital, no confundir con multicanalidad, sino más bien que dentro de todos tus canales que ofrezcas al cliente tenga la misma visión del cliente, estés en línea, que sea digital y que obviamente puedas ofrecer una experiencia consistente. Eso se hace por medio del séptimo punto, que es vital, que es el acceso a la tecnología, a tecnologías de última generación. Y eso cobra más relevancia porque ya es posible hoy en día. Los avances en inteligencia artificial, en Internet de las Cosas, Machine Learning, robotización, blockchain, Natural Language Processing, entre otros, han logrado que la experiencia digital sea cada vez más humanizada y consistente. Y ya es una realidad de las organizaciones que han logrado hasta personalizar asistentes virtuales de acuerdo a la comunidad, replicando dialectos, acentos y modismos para empatizar con los clientes. Entonces yo creo que esos 7 puntos serían claves para que empecemos esta transformación digital muy enfocado en la experiencia cliente. Perfecto. Amino, mil gracias. E igual que al resto de colegas, compártenos un caso de éxito en esta capa de digitalización. Bueno, pues un caso que me gustaría mencionar nada más para invitar y promocionar que lean la metodología EDI, es uno que aparece ahí y que pues, es muy cercano a todos nosotros, es el caso de BBVA, que desde el 2015, claro, también impulsado por los cambios que se venían presentando en la industria financiera en ese momento, decidió apostarle a convertirse en un banco digital y líder en transformación digital.
ellos en ese entonces desarrollaron una plataforma online capaz de satisfacer todas las necesidades que demandaban los clientes digitalmente. El resultado fue notable, ya que se incrementó el Net Promoter Score en 20 puntos y aumentó las ventas en un 20% totales de manera digital. Algo sin precedencia, ya que en esa época todavía no había esa cultura digital como ahora y que se despegó más con esta pandemia. Entonces, para realizar una correcta adopción de las nuevas tecnologías, el personal del banco acompañaba a las personas que se acercaban a las sucursales a realizar lo que sea que deseaban en sus dispositivos móviles y así lograr poco a poco disminuir el volumen en las mismas de manera considerable. Hoy en México el BBVA ya cuenta con más del 50% de sus clientes como clientes digitales, es decir, que han abierto una cuenta y que sus productos se han dado por vías digitales. Dicha cantidad de clientes digitales se ha multiplicado por 10 en los últimos 5 años. Este es un caso para mí de éxito que combina la experiencia del cliente, la digitalización y hacerlo de forma ordenada. Perfecto, Camilo. Pues muchísimas gracias. Si saltamos rápido, queremos reservarnos tiempo para algunas preguntas bien interesantes que nos están trasladando asistentes por el chat, pero damos salto a Liz Zabaleta. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy Bien. Tratando de compartir mi pantalla, no sé si... Tranquila, te oímos y mientras apareces en pantalla te voy lanzando la pregunta ya con este último componente de la metodología, que es la parte de innovación. No se entiende experiencia de cliente sin innovación y realmente es complicado entender la innovación si no tiene un impacto de alguna otra manera en la experiencia del cliente, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuál consideras que son los elementos claves a considerar desde el punto de vista de la innovación en nuestro modelo y en nuestra metodología EDI que estamos compartiendo con los asistentes al Congreso? Claro que sí. Antes que nada, David, muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel. Buenas ya tardes a todos. Como bien dice María, los apasionados de la experiencia del cliente, muy buenas tardes. Bueno, desde el punto de vista de nuestra metodología, el habilitador de innovación tiene 3 elementos clave. Los voy a mencionar rápidamente porque todos están entretejidos, todos tienen que ver. El primero sucede cuando adquirimos nuevas maneras de trabajo interno. El segundo es la co-creación con nuestro cliente a través del uso de herramientas tan poderosas como Design Thinking. Y el tercero es el uso de metodologías ágiles. Ya todos sabemos que es una metodología ágil, pero déjame abordar cada uno de este tema de manera muy sencilla y rápida. En la primera, cuando pensamos en innovación, lo primero que se nos viene a la mente son productos y servicios disruptivos, ¿no? Se nos ocurre Uber, se nos ocurre Airbnb, Spotify, esas empresas que han logrado cambiar la manera en que vivimos, estas invenciones que cambiaron radicalmente nuestra vida. Sin embargo, la innovación está presente en cada producto o servicio que utilizamos a diario. Sea o no sea espectacular, la innovación está presente en todos los procesos internos de una empresa innovadora. Entonces, antes de querer brindar una experiencia sobresaliente al cliente, es necesario hacer un trabajo en la manera en la que trabajamos internamente y tenemos que darle una buena experiencia a nuestros colaboradores, ¿no? Es lo mismo que ocurre con la innovación hacia el exterior en productos y servicios hacia nuestro cliente. Tenemos que buscar también la buena experiencia de nuestros colaboradores. Y para innovar es necesario aprender a hacerlo, aprender a aplicarla en nuestro día a día y bueno, estamos hablando de incorporar la innovación en una forma de trabajo, como una cultura, no solamente en nuestros productos y en la forma en la que vendemos hacia el exterior, sino en la forma en la que trabajamos. En segunda, la co-creación con nuestro cliente es importantísimo y se trata de poner al ser humano en el centro, ¿ok? Design Thinking es una herramienta muy poderosa que permite esto.
nos permite prever y diseñar sobre las necesidades y demandas de los clientes, así como adaptarnos a ellas, ¿no? En ambos casos, el objetivo es innovar para entregar al cliente y a nuestros empleados una mejor experiencia. Entonces, la co-creación con el cliente tiene que ver con poner al ser humano en el centro. Y la tercera, no menos importante, es el uso de metodologías ágiles. Ya todos sabemos cuáles son. Ejemplos relevantes son Scrum y Canva. Estas metodologías ágiles son una forma de desarrollo de proyectos diferentes que lo que hacen es poner énfasis en la rapidez y en la flexibilidad, ¿no? Ágil es una filosofía que supone una forma distinta de trabajar y organizarse. Es una metodología que divide cada proyecto en pequeñas partes y que tiene que completarse y entregarse en pocas semanas. Buscar hitos a través del proceso de la construcción de un proyecto. Entonces, el objetivo aquí es desarrollar productos y servicios de calidad que respondan a las necesidades de los clientes, pero de forma inmediata, en donde preponderamos, le ponemos importancia a la velocidad, porque cada vez las demandas de nuestros clientes y su forma de vivir cambian de forma de forma veloz, de forma rápida. ¿Ok? Entonces, estas metodologías se usan cuando sale muy caro demorarse en tanto tiempo, ¿no? Cuando la oportunidad es fugaz y tiene que pescarse inmediatamente. Son las tres que nuestra metodología marca en innovación. Perfecto, y por cerrar ya el cupo y vamos a preguntar rápido. En 2 líneas, ¿con qué best practice, caso de éxito, te quedas con una empresa que sea ejemplo de innovar en experiencia de cliente? Sí, mira, yo tengo un ejemplo muy bonito y realmente basado en innovación. Nosotros hace 3 meses desde Genesis hicimos un estudio de la mano con Forbes, EGADE y la asociación y estudiamos el rol de los CXO en las empresas mexicanas. Uno de los casos relevantes que encontramos en ese estudio fue el de Hey Banco de Banregio. Este es un excelente ejemplo de aplicar conscientemente y constantemente, es más, surgir del habilitador de la innovación. Entonces, Hey Banco lo que hace, más bien Banregio mete al banco en una app con 3 pilares en mente, que es la hiperconvergencia, el bienestar financiero de sus clientes y el empoderamiento social. Todo esto alrededor, pilares alrededor del cliente y por supuesto con un enfoque humano. Es muy interesante ver cómo hace 6 años este banco, sin saber lo que iba a pasar con la pandemia, sin saber lo que iba a pasar con el surgimiento de los startups y las fintech, empezó a crear este músculo dentro del banco como una iniciativa y poco a poco se fueron dando cuenta que tenían que conectar todas sus iniciativas estratégicas en este laboratorio. Entonces, es interesante, yo los invito a descargar el estudio, ya van a poner la liga aquí en el chat, pero Demetrio, que es el Chief Design Officer, ¿no? Y el director de marketing, que es Pedro Luis, nos platican esta historia y bueno, como hace 6 años empezaron a crear este músculo de innovación y bueno, ponen a Banregio y a Hey Banco siempre muy preocupados por dar todo por el servicio, también caracterizados por ser uno de los más sanos en el sistema financiero. Entonces, para mí es un ejemplo estupendo, lo pueden leer a extensión en la liga que vamos a poner en el chat, está en el estudio de el rol de los CXOs en las empresas mexicanas. Ok, mil gracias, Liz. Pues de nuevo, gracias a los 6 por sus reflexiones. Paso rápido a algunas preguntas bien interesantes en el chat. Empiezo con una de Alejandra Chantaca. Esta es para ti, Carlos. Tu sugerencia de tener múltiples indicadores es muy buena para focalizar las mejoras. Sin embargo, en un ambiente de eficiencia en donde la estrategia de la compañía va empujando a una reducción de KPIs, ¿qué recomendaciones puedes darnos?
¿cómo identificar los indicadores que miden el qué y no el cómo al momento de evaluar? Bueno, muy interesante y da para mucho la pregunta, ¿no? Pero Alejandra, por hacerlo un poco breve, por un lado detecto en la pregunta como un tema organizativo, ¿no? Que de un poco de organización de la empresa. Yo creo que es importante también, y no lo comenté en los puntos de evaluación, como siempre, ¿no? Y lo explicaba Eduardo Mouret, un fuerte compromiso en la parte de estrategia del modelo de Dios. O sea, si no tenemos a la alta dirección alineada con lo que vamos a hacer en la parte de evaluación, pues no va a funcionar bien. Entonces, si es una cultura de muchísimos indicadores, tipo lo que os explicaba de ISI, etcétera, es porque desde el primer ejecutivo, desde el CEO, desde Salvi hasta el último trabajador, tienen esa cultura de gestionar la complejidad y surfearla y divertirse con esa cultura. Hay otras empresas que son más NPS, más un único indicador. Bueno, la estrategia tiene que estar alineada, porque si no vamos a hacer algo desde experiencia que nos va a generar frustración porque no está en la dirección. Y si logramos ese alineamiento, en segundo lugar, Alejandra, pues como yo siempre digo, ¿no? Las cosas estaría muy bien que fueran sencillas, pero desgraciadamente tenemos que manejarnos en entornos muy complejos y para eso nada mejor que el uso de la estadística, modelos estructurales, algoritmos complejos. O sea, si queremos hacer una verdadera relación entre los indicadores KPIs y el retorno de la inversión, pues tenemos que tener data por bastante tiempo y empezar a construir modelos que nos den una explicación de cómo esas variables están influyendo en nuestros resultados. Y eso requiere pues cocina a fuego lento, ¿no? Y mucho uso de la estadística y ahora con tecnología pues de algoritmos complejos que nos permitan hacer un análisis predictivo y propositivo hacia el futuro, ¿no? Por lo tanto, Perfecto, Carlos. Sí, David. Perfectísimo, disculpa, creo que te he cortado. No, me enrollo, perdón. Adelante. Vamos a otra. No, os pido, y gracias, Carlos, ser sintéticos. Tenemos un montón de preguntas y tenemos por aquí a Marcos Murray con el caso de Medallia y BBVA esperándonos, pero no quería dejar pasar. Por lo menos vamos a 2 preguntas más y el resto vamos a intentar contestarlas en algún otro slot dentro del Congreso. Por aquí Alfonso García decía, esta te la mando, Lalo. ¿Cuánto tiempo lleva transformar la cultura de una organización para ser más customer centric o centrados en la experiencia del cliente? Veo que varios panelistas lo han mencionado, pero eso en sí mismo es un reto significativo. Lalo. Gracias, David. Sí, sin duda el cambio cultural es de lo más relevante y de lo más difícil, ¿no? De lograr en este proceso. Uno de mis compañeros mencionó, en realidad esta transformación cultural para muchos no empezó en este momento con la experiencia del cliente, sino antes con la transformación digital. Y varios traemos algunos añitos trabajando en ese tema, porque desde ahí se perfila este tema, ¿no? De la orientación al cliente, pero que esa orientación al cliente no va a poder ser si los colaboradores de la empresa, sus objetivos y su misma cultura empieza a integrar ese tema. Por ahí veía una pregunta en el chat que decía justo David, ¿cómo le hacen para poner primero al cliente y luego al negocio? Y en realidad lo complicado es poner a los dos al mismo tiempo, ¿no? Alinear esos indicadores. Voy a dar una rápida práctica que estamos implementando en Profuturo y que nos ha dado unos primeros satisfacciones. Creamos las historias de los héroes del servicio, ¿no? Historias que ocurren en la realidad, pero que no siempre son visibles para el resto de la organización, identificando los momentos donde los verdaderos héroes están de cara al cliente y también premiando a través de un esquema de puntos internos, que en realidad pues los puntos dan el reconocimiento, nada más por el momento, a los que prestan un servicio entre compañeros destacable, ¿no? Y a través de esas prácticas, cada mes, cada año, cada semestre, pues, ¿no? Y entonces ya no es si primero va en la eficiencia o primero va en la rentabilidad. Hoy te diría que todas las metas que ponemos en la organización, tiene que haber rentabilidad para la compañía, para el cliente y para, en este caso, el canal o para donde se vaya a distribuir o donde se vaya a comunicar. Tiene que haber ese equilibrio. Perfecto.
Muchísimas gracias, Lalo. Voy a por la última. Si me permiten, esta la puedo contestar yo para cerrar. Es de Joselina Madrigal, que comenta qué ventajas y desventajas se encuentran en centrar la gestión del cliente en el indicador del NPS. Y si me permiten los panelistas, y con esto cerramos, el objetivo de la estrategia de experiencia de cliente es mejorar la experiencia del cliente. Luego, el NPS no deja de ser un indicador como otros muchos, y en la metodología van a ver una extensa reflexión sobre distintos indicadores, NPS, BY, Customer Effort, Customer Lifetime Value, etc., que son indicadores que de una u otra manera nos pueden permitir ver el avance de esa mejora en la experiencia del cliente, ¿no? El fin hay que medirlo de alguna manera y el NPS es un muy buen indicador para medir esa tasa de recomendación de nuestros clientes que se liga directamente con lo que hemos debatido hasta ahora en el Congreso, como esa capa emocional que los clientes tienen y que hace que puedan recomendar nuestra marca. La recomendación de ventajas y desventajas, lo importante, y así lo demostramos o lo reflejamos en la metodología, es que los indicadores elijan el que elijan, pero un indicador de experiencia de cliente tiene que estar en el top 3, top 4 de los indicadores clave para la organización. Si no, es muy complicado conseguir la transformación que todos buscamos hacia ese enfoque customer centric. Si no conseguimos que la alta dirección en sus 3, 4 prioridades esté la experiencia de cliente y reflejada en un indicador que mida nuestra estrategia. Y en este caso, bueno, pues el NPS es probablemente el más utilizado, pero no el único. Y ahí lo podrán encontrar ideas interesantes dentro de nuestra metodología. Multitud de preguntas más, pero voy a dar paso para no irnos de agenda de nuevo a Jaime. Buscaremos en algún otro hueco entre el resto de las ponencias que nos quedan para lanzar alguna de las preguntas adicionales. Y yo, sin más, darles un fuerte abrazo y un fuerte aplauso a nuestros panelistas virtual y invitarles a un baile rápido para bajarnos ya del estrado. Venga, muy bien. Y damos a Jaime. Muchísimas gracias a los 6.